Vamos a dibujar una asonometría isométrica de la siguiente pieza dada en sistema diédrico. Vamos a dibujar primero en rojo y luego dibujamos un cuadrado, dibujamos una circunferencia cuyo diámetro es igual que el lado del cuadrado superior, y dibujamos aquí en el perfil un cuadrado que a partir de la mitad de este lado a este, pues es una circunferencia. Bueno, entonces según eso marcamos aquí esta línea, nos acercamos un poco, marcamos aquí esta otra, hacemos una diagonal, hacemos la otra diagonal y ahora una vertical. Entonces esta línea ya no existe, tenemos ese alzado. Ahora dibujamos aquí una recta y luego un diámetro horizontal y luego la continuación discontinua. Tenemos la planta de la figura, es una circunferencia con esos dos diámetros. Uno a la mitad discontinuo y el otro no. Y por último tenemos aquí una circunferencia que entra tangente, una semicircunferencia y que es continua. Mientras que aquí enfrente tenemos una discontinua y aquí un radio discontinuo y aquí otro discontinuo. Mientras que este detalle, esta arista es continua, continua, continua y continua. Bueno, tenemos este objeto y hay que determinar una sonometría isométrica de ese objeto. Entonces ahora nos alejamos. Entonces directamente dibujamos la representación. Bueno, primero hacemos los tres ejes como siempre. A 120 grados, o sea que podríamos coger una línea horizontal, coger esta medida, hacer un arco, y también esta medida hacer otro arco, y tenemos ahí en la intersección este punto por el que hacemos la mediatriz. Por este punto hacemos la mediatriz de este segmento y bueno, tenemos ahí un triángulo equilátero. Es una pirámide de la que, prolongando estas aristas, tenemos estos puntos en los que haciendo centro hacemos una semicircunferencia. Y aquí igual hacemos otra semicircunferencia. Entonces vamos a hacer que la pieza, pues vamos a aprovechar todo el espacio. Entonces aquí simplemente coloco esta medida pues igual a esta, y entonces tengo ya ahí un triángulo equilátero, y lo mismo aquí y aquí. O sea que en realidad este punto es la prolongación del eje, este también y este también, la prolongación del eje donde corta a esa línea. Bueno, pues lo único que hay que hacer es abatir las caras, abatir esto, este punto cae aquí, obteniendo esa cara que tiene 90 grados, lo mismo aquí. Prolongo esta línea, uno este punto con este y este con este. Entonces, al proyectar esto, pues tengo aquí la verdadera dimensión del cuadrado. O sea que en realidad el proceso es inverso, tendría que colocar aquí la vista del cuadrado y proyectarla, y aquí exactamente igual. Entonces tengo aquí el cuadrado que proyecto y me cae aquí. Bueno, una vez que tengo ya todo esto, debería hacerlo también de este lado. Entonces tengo aquí también el cuadrado y la semicircunferencia. Entonces proyecto, proyecto. Bueno, una vez que tengo esto, pues empiezo a intuir cómo serían las piezas. Si esto es continuo, es lo que corresponde, por ejemplo, a un perfil, vamos a considerar, por ejemplo, esto como el perfil, esta vista como el perfil. O podemos adecuarnos
a esto como alzado, tal y como está aquí. Entonces, según eso, tendríamos aquí la curva elíptica que corresponde a la circunferencia esta. Entonces, esta circunferencia, al proyectarla, que es esta vista, la colocamos aquí. Al proyectarla aquí tengo ya el diámetro mayor de esa elipse. Entonces ya puedo dibujar con precisión el diámetro de la elipse. Levanto una vertical, otra vertical y tengo ya ahí el cilindro. Bueno, según veo aquí hay este detalle. Bueno, eso quiere decir, en principio voy a hacer, ya que visto desde arriba todo esto es continuo, voy a hacer la elipse para la parte superior también. O sea que tengo el cilindro con las dos verticales tangentes correspondientes a las generatrices. Bueno, según puedo ver aquí, lo que se ve es esta línea, entonces ya la marco desde el centro que pasa por este eje, hago esta dirección que es paralela al eje X. Bueno, como podemos ver aquí, esta línea existe, corresponde a esto. Eso quiere decir que, como aquí no hay línea ninguna, pues ahí tiene que haber un arco que baja. Bueno, entonces, el arco que baja va a coincidir por ser asonométrico con esto. Entonces hago una vertical hasta llegar al eje X y hago aquí el arco que entra tangente en esta dirección. Bueno, necesariamente esto ya se ve como esto, pero aquí tenemos otra superficie que solo puede ser cilíndrica, porque según vemos aquí, pues esto es redondeado, o sea que esto en realidad tiene curvatura. Entonces, como esto también tiene una línea recta, pues necesariamente vendrá por aquí. O sea que tenemos bajo este punto esta curva. Entonces tenemos esta curva, esta, y ya tengo entonces esta línea, esta y esta, que son estas tres. Entonces esta de aquí abajo, pues también tendremos otra. Lo que pasa es que a lo mejor no forma parte de la curvatura porque aquí hay una línea discontinua. Bueno, entonces simplemente esta sí que queda perfectamente definida. Y si por ejemplo quiero tener esta continua, ya la tengo, pero esto debe entrar pues hasta cierta altura. Vemos que aquí entra hasta aquí, entonces simplemente pues hago esa línea. Habría que calcular si realmente cae hasta aquí. Bueno, vamos a ponerla en principio hasta este punto. Entonces, si por ejemplo pensamos en la discontinua que viene por aquí, bueno, pues podría caer por ejemplo aquí. Bueno, la clave es si realmente esta línea, pues por ser a 45 grados, pues tendría que ser perpendicular si cae en ese punto. En principio la marcamos ahí, tenemos la línea discontinua, y entonces esta vendría por detrás. O sea que tenemos la curva elíptica, llega hasta aquí y ahora baja. Y como baja con un arco, pero es a 45 grados, coincide con el eje. Entonces marcamos simplemente, pues vendrá pues por aquí el arco elíptico hasta aquí, hasta llegar exactamente pues a este punto, donde tendría ahí el punto del cuadrante. Bueno, tenemos esa línea, tenemos esta, entonces ya solo nos quedaría pues esta línea que corresponde aquí a la de abajo. Bueno, la figura estaría completa, no es muy fácil de ver, para eso habría que hacer otra vista. Entonces tengo este arco, esta línea recta, este arco, cuya continuación es esta línea, la curva que corresponde a una circunferencia en el espacio, hasta aquí, tangente, y ahora aquí un arco en el espacio que ahí se percibe recto, el contorno del cilindro, tangente a la base, y luego esta línea, hasta ahí.
luego esta y luego la continuación del arco elíptico, que sería esto. Bueno, esa sería la perspectiva axonométrica e isométrica de la figura. Y pensamos en que esta proyección sería pues esta. Se podría proyectar aquí, pero ya no lo hago para no solapar con todo. Luego, visto desde arriba, pues en realidad tenemos la circunferencia con esta línea y las discontinuas, la que corresponde a esta y la que corresponde a esta, que es en realidad la que corresponde a, según tenemos en planta esta línea, pues necesariamente tendría que ser a la de abajo. O sea, tenemos esta línea, tenemos esta, pues tiene que ser esta de aquí, ya que de aquí sale el arco elíptico y queda a igual distancia respecto al eje aquí. O sea que en realidad queda con el mismo grosor aquí que aquí, ya que es esta curva elíptica. A 45 grados, según vemos aquí, es esta de aquí. Entonces es esta línea la que corresponde a esto. Bueno, como en sí misma la pieza no es muy clara, vamos a hacer otra vista que la clarifique un poco. Por ejemplo, claro, pues aquí la línea 45 grados entra y es coincidente con la de atrás. Imaginemos, por ejemplo, vamos a hacerla aquí. Pues ahora la giramos de manera que esto, si lo giramos 90 grados, viene a parar aquí. Entonces tenemos el arco elíptico, ya no calculo las vistas. Ahora esta línea que coincide con el eje X pasa a estar donde está el eje Y, entonces vendrá por aquí. Entonces ahora la línea 45 grados entra por aquí, siguiendo la dirección del eje Y, y nos deja ver aquí un trozo de cilindro por detrás. Entonces esto, a partir de este punto, ya baja y baja hasta aquí. Bajamos el cilindro tangente y luego tenemos la curva de atrás, por ejemplo, por aquí, y esto, la discontinua de esta superficie que baja. Vamos a hacerla por aquí, por ejemplo, bajando por aquí el cilindro, imaginemos que viene por aquí, así, tangente, hasta la mitad más o menos. Esta no es, no llegamos hasta aquí. Bueno, tenemos entonces ahí ya la superficie. Bajamos una vertical, un trozo ahí de cilindro, y luego la línea recta que, por estar en axonometría isométrica, coincide exactamente con este punto. Bueno, pues esa sería otra posible vista de la figura. Bueno, y como es algo complicado de ver, vamos a darle un poco de sombra. O sea que en realidad aquí tendríamos la superficie cilíndrica. Luego otra superficie cilíndrica que sube hacia arriba. Esta es una superficie plana. Y esta sería otra superficie del cilindro, igual que esta. Lo mismo esta, la superficie cilíndrica, la continuación de esta, y aquí una superficie plana. Bueno, si hacemos las líneas discontinuas, bueno, antes de nada marcamos bien la... Como decíamos, esto es coincidente con esto, igual que aquí pues era la continuación. Tenemos la recta, la discontinua, esta recta, entonces esta ya desaparece. Entonces marcamos mejor con rotulador, o sea que esa desaparece, nos queda esta.
nos queda esta elipse tangente, aquí la tangente vertical. Entonces decíamos, aquí la superficie cilíndrica, aquí el cilindro viene en esta dirección, las generatrices, aquí sería una superficie plana, y ahora las discontinuas. Decíamos que este punto es coincidente según los ejes de la sonometría. Vamos a poner aquí eje X, nos acercamos. Por ejemplo, el eje Y y luego el eje Z en cualquier punto, por ejemplo por la mitad. Bueno, si pusimos aquí X, Y, entonces es donde está la intersección de estas dos. Bueno, entonces decíamos, tenemos este arco, tenemos aquí la superficie cilíndrica con sus generatrices, aquí las generatrices de esta otra, aquí la superficie plana, aquí las generatrices de esta, y ahora pues simplemente la línea que nos faltaría, tenemos esta discontinua, pues sería una curva elíptica también semejante a esta, que es la continuación de esta por detrás y que llega hasta aquí. O sea, esa discontinua. Bueno, pues esa sería la pieza. Ahora este detalle que aquí era difícil de entender, pues aquí se entiende bastante mejor.